Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy vamos a conversar tres tópicos de la vida cotidiana de la humanidad y del pueblo venezolano. Y voy a empezar este programa de hoy conversando sobre un hecho que ha marcado un hito en la historia de liberación nacional de los pueblos. La movilización popular siempre ha sido el antídoto contra la agresión, contra las injusticias, contra las imposiciones. Es un mecanismo de resistencia. Bueno, el pueblo norteamericano entendió que tiene en sus manos, y cuando digo el pueblo norteamericano me refiero a los excluidos, me refiero a los segregados, me refiero a los discriminados. Entendieron que tienen en sus manos un misil para avanzar en la búsqueda de la justicia, de la paz, no solo de su dignidad personal y su redención social, sino también de su regeneración moral. Y nosotros, en las luchas de América Latina, empezando por nuestro padre Bolívar, que nos dio ejemplo, porque la espada de Bolívar, en la gesta magna de la independencia, trascendió las fronteras patrias y no fue para conquistar ni colonizar, sino para brindar libertad. Y se escucha en la lucha de los pueblos, alerta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, resulta que la espada de Bolívar trasciende al área geográfica de América Latina. Y hoy la espada libertaria de Bolívar camina por el norte de América, cabalga por el norte de América. Continúan en la calle las protestas en los Estados Unidos, haciendo esfuerzos el gobierno, sus acólitos, los grandes medios hegemónicos globalizados, por banalizarlas, por menospreciarlas. Y al respecto, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro colgó en su cuenta personal de Twitter un tuit que yo quiero compartir con ustedes. Escribe el compañero Nicolás Maduro: el despertar del pueblo norteamericano no es solo una protesta por la muerte de George Floyd, es contra todo un sistema de racismo y represión estructural que no cesa. Es la primera expresión política post-pandemia de los grandes cambios hacia los que se dirige la humanidad. La necesidad imperante de la construcción de otro mundo, un mundo más humano, más justo. Ese mundo es posible y por ello luchan los pueblos. Bueno, el pueblo norteamericano también lucha buscando sus caminos de redención social, de inclusión, de justicia social. Claro, los Estados Unidos tratan de manipular la realidad y buscan con ello banalizar las protestas. Y esa banalización pendulea acusándolos de vándalos o de infiltrados. Y en eso de las infiltraciones entonces crean mitos, como el de George Soros y Anonymous. Apelemos a nuestra memoria de George Soros, que se endilga las revoluciones de colores en la Europa del Este. Él fue quien le pagó a Guinchard para que escribiera su libro El método de golpe suave, y él se montó en un plan para dominar el mundo. Cuando ustedes escuchen Partido Laboral o Laborista, ahí tiene las manos metidas George Soros. Incluso en Venezuela estuvo metido con Peña Esclusa, que reclutó a Leopoldo López, a Capriles. Ellos vienen de la mano de este señor, pero George Soros nada tiene que ver con protestas espontáneas. Y entonces hacen ver que tiene la mano negra en los Estados Unidos George Soros. Y en esa banalización también utilizan mecanismos como haciendo ver o diciendo, no, es que
el policía no era un policía, era un actor. O las protestas están infiltradas, eso no es verdad. Eso es para tapar escándalos, porque Trump no está ganando las elecciones, lo dijimos en este programa. Trump no solo no va a ser candidato y menos aún va a repetir, es que Trump no va a llegar. Yo le agradezco a los compañeros que me acompañan en este programa, porque eso lo dijimos hace más de un mes. Le dije, Trump no va a terminar su mandato porque van a haber estallidos sociales en los Estados Unidos. Que uno es evidente, ¿no? Estaba allí el descontento social abonado y con el asesinato de George Floyd afloró. Claro, no se conformaron en los Estados Unidos con quitarle la vida física a Floyd, sino que contrataron periodistas tarifados, eso que ellos llaman la prensa libre, para asesinarlo moralmente. Ahora lo acusan de ladrón, de drogadicto, y hasta llegaron a decir, no, es que él tenía COVID-19, es decir, que igualmente se iba a morir, que la culpa no es del policía. Y además de eso, entonces, en las redes, en ese uso exacerbado de los fake news, de la desinformación y de la construcción de falsos positivos, colgaron una autopsia falsa donde decía que George Floyd había muerto era de un paro cardíaco, es decir, que el policía nada tenía que ver, que no fue por asfixia mecánica, es decir, buscando justificar el asesinato del racismo de los blancos contra los afrodescendientes. Han llegado al extremo, camaradas, compatriotas, de utilizar el irracional argumento de que no hay violación de derechos humanos de blancos contra negros. Lo que pasa es que la mayoría de los crímenes en los Estados Unidos los cometen los negros y entonces usan estadísticas manipuladas para justificar tal aberración y establecen entonces, bueno, si los afrodescendientes son apenas un 13% de la población y cometen más del 60% de los delitos que se perpetran en los Estados Unidos, es por ello que siempre la policía actúa en la mayoría de los casos sobre los afrodescendientes, pero que no hay discriminación. Eso es normal. Mientras eso pasa, se violan los derechos humanos, estos dos pajaritos. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Esta pajarita. Y este otro. En Washington queda la OEA. Yo los invito a que se paseen por las redes de la Comisión de Derechos Humanos o las redes de la Bachelet y sus declaraciones en los medios. No saben lo que está pasando. Lo mismo, este infame ciudadano nacido en América Latina, arrastrado del imperialismo, en Washington queda la sede de la OEA. Hasta ahora no han dicho nada, guardan un silencio cómplice. Se parecen a los medios de comunicación venezolano cuando el pueblo salió a buscar a su presidente el 13 de abril, pasando comiquitas. Ahí están ellos, escriben en sus cuentas cualquier locura para no hablar del tema. Bueno, mientras los organismos internacionales siguen en esa conducta, los pueblos avanzan buscando camino de dignidad, porque no van a poder tapar el sol con un dedo, porque los excluidos en los Estados Unidos salieron a las calles y no van a volver hasta que haya cambios estructurales, como lo dice el compañero presidente Nicolás Maduro. Se requiere de cambios radicales ante esta situación. Repetimos, el capitalismo neoliberal, siempre inviable, por inhumano, por explotador, por discriminador, por excluyente, que está viviendo sus últimos estertores, esta protesta, lo que hace es acelerar su deceso, le clava una daga en el corazón. Pero además, cuando hablo del capitalismo no me refiero únicamente a los Estados Unidos, porque se ha generado un efecto dominó. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en otros países. Se están despertando los pueblos. En una ciudad de Inglaterra, Bristol, allá existía una estatua de un comerciante de esclavos.
Es decir, él vendía esclavos en Inglaterra. Y un movimiento que se llama Black Lives Matter, que quiere decir el movimiento inspirado en el movimiento de las Panteras Negras y el feminismo negro que nació en los años 80 en los Estados Unidos y que luchaba contra la brutalidad del racismo policial, bueno, traspasó la frontera. Fueron al monumento de este señor que se llama Edward Colston, y este señor era un vendedor de negros, una estatua erigida en una plaza. Bueno, fueron hasta la estatua, que fue erigida en 1895, y no solo derribaron el monumento, sino que bailaban sobre él, como se puede ver en las imágenes que circulan en los medios y redes, donde los manifestantes, después de derribar la imagen, la lanzaron a el río Avon, que es el que pasa por la ciudad de Bristol. Veamos el video. El movimiento Black Lives Matter quiere decir, traducirlo a español, quiere decir las vidas negras importan. Bueno, esa estatua de este señor Colston, que nació en Bristol en 1636, él estuvo toda su vida, su actividad económica comercial fue la venta de negros. Tenía una empresa que se llamaba la Royal African Company y tenía el monopolio del esclavo de los negros. Además, bueno, ocupó un banco en el Parlamento inglés, tenía edificios, escuelas que llevaban su nombre, y si bien el monumento fue erigido en 1895, oiga, esa estatua nunca fue bien vista en la ciudad. Se leen en los noticieros que siempre surgieron manifestaciones en esa estatua, en rechazo a la segregación, en rechazo a la discriminación de los afrodescendientes. Y ahora, bueno, derribada la estatua. Avanza la espada de Bolívar ya no solo por América Latina, ya se inspiran en otros países. Por allá en el norte de México, un policía asesinó a un ciudadano y fueron y le tomaron la comisaría, quemaron la comisaría y quemaron todas las patrullas. Están despertando los pueblos ante las injusticias. Están despertando los pueblos. Bueno, una gran cantidad de aberraciones se cometen contra los ciudadanos y tienen derecho a buscar caminos de dignidad. Ahora, el camino de dignidad más expedito no es el capitalismo. El capitalismo es imposible. Es el socialismo. Vamos a una pausa y al regreso yo quiero que conversemos de otro tema. ¿Qué está pasando con la oposición venezolana? ¿Se desmorona la oposición? ¿Se divide la oposición? A pesar de los temas de la coyuntura, escuchamos que si renuncia del gobierno ficticio de Juanito Alimaña, escisiones en las organizaciones políticas, el G4 no le paran, los que no son del G4 se sienten excluidos. ¿Qué pasa con la oposición? Vamos a la pausa y al regreso conversaremos sobre este tema. Está viviendo sus últimos estertores el imperialismo. También el oposicionismo venezolano va en la misma onda. Claro, quien le metía oxígeno era el imperio, pero el imperio no tiene ni cómo sostenerse el mismo.
haciendo lo imposible para sobrevivir a los cambios que piden los pueblos. Y no le presta atención a su oposición. Se desmorona no solo la oposición venezolana, sino también se desmorona el ficticio gobierno de Juanito Alimaña. De manera sistemática, nosotros hemos observado cómo a través de redes, a través de medios, a través de cartas o declaraciones directas, una gran cantidad de apátridas que fueron designados para ocupar cargos en la ficticia gestión de Juanito Alimaña, ahora terminan renunciando. O sea, renuncian a la nada, ¿no? Es patético el papel que asumieron estas personas y cuando se dieron cuenta del ridículo que estaban haciendo, terminan renunciando. Yo pudiera hacer una cronología de hechos. Eso no es de ahorita, de este año 2020, el 31 de julio del 2019. Hay una señora que nombraron en el gobierno ficticio de Juanito Alimaña, embajadora en la República Checa, Tamara Sujú. Bueno, renunció. Y entonces explicaba en su comunicación, ¿no?, que ella renuncia por conflicto de intereses con el trabajo y las responsabilidades. ¿Cuál responsabilidades? Si nunca han cumplido con nada. Aquí está la carta que ella manda, ¿no? Se la manda a Juanito Alimaña renunciando, pero estaba en la República Checa y la manda desde Madrid. Es decir, que ni siquiera estaba en su legación, no se encontraba allí. Y habla de que ella debe ser independiente de la política y por eso, para quienes han sido defensores de derechos humanos, no son defensores de nada. Son apátridas, defensores del imperialismo, de la imposición de los pueblos. Ahora, ya no fue la única que renunció. El 17 de septiembre del 2019, un señor de nombre Ricardo Hausmann, quien había sido nombrado en el gobierno ficticio de Juanito Alimaña como, gobernador principal de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, también renunció. Aquí está la carta de este señor Hausmann, aquí está su firma, renunciándole a Juanito Alimaña. También dando excusas por qué renunciaba. Y así sigue la cadena de renuncia hasta que llegamos al 26 de noviembre del 2019, después de el bacanal, la francachela de la derecha, después del concierto Ablay en el bar Penélope. Bueno, el embajador ficticio de Juanito Alimaña, que recibía la carga de los militares desertores en Colombia, empezó a investigar dónde estaba el dinero. Claro, eso generó una gran incomodidad, no solo Juanito Alimaña, porque estaba adelantando esas investigaciones del robo de ese dinero, donde está no solo el primer actor del bar Penélope, ahí también está Gaby Arellano y otros tantos más en Colombia. Mientras los muy pendejotes, militares desertores, que se fueron creyendo en un ofrecimiento, nosotros vimos cómo los corrían de los hoteles porque no le pagaban ni los hoteles. Claro, el mitómano y manipulador, maquinador de la maldad, él sabe manejar al muy pendejo de Juanito Alimaña, entonces le inventó una supuesta conspiración de Calderón Berti que iba a derrocar a Guaidó. Imagínate, la nada derroca la nada. Y entonces ante ello es que Calderón Berti presenta primero una carta con su renuncia, aquí tenemos la carta, y luego que lo votaron con otra comunicación, envió una carta de 7 páginas echando el cuento. Y todo termina aquí están las 7 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y todo termina en qué? Toda esta historia. Corrupción, robo de dinero,
Es decir, que la derecha, nosotros siempre lo hemos dicho, la derecha venezolana no es una organización con fines políticos. Las organizaciones con fines políticos, las diferencias son ideológicas, son de concepción de proyectos, son filosóficas. En la derecha no hay diferencias porque no tienen ni proyectos, no tienen ideología, no tienen valores, no tienen principios, no tienen doctrina. Hay un diputado también de nombre Ramón Flores de la Asamblea Nacional que renunció en diciembre del 2019, el 21 de diciembre, al Partido Voluntad Popular. Y él también mandó su carta renunciando a Voluntad Popular y victimizándose porque él en el 99 lo metieron preso en Ramo Verde y renuncia porque no le han dado plata. Es decir, no lo hacen participar del festín de Baltasar que tiene Juanito Alimaña. El 6 de enero del 2020, el mismo Juanito Alimaña, bueno, ya no se caló, Juanito Alimaña a Leopoldo López y Juanito Alimaña renuncia al Partido Voluntad Popular. Renunció al partido después de que a lo interno la derecha, la derecha firmó un acuerdo para la transferencia de la presidencia de la Asamblea Nacional. Vean la fecha de la renuncia, aquí está. 6 de enero, renunció el 5 de enero. ¿Qué establecía ese acuerdo de la derecha? Eso no respetan ni los acuerdos entre ellos mismos, son una cuatralba de malandros y delincuentes todos juntos. ¿Qué establecía? La rotación en la presidencia de la Asamblea y le correspondía a las organizaciones minoritarias. Bueno, Juanito Alimaña renunció y él se lanzó, claro, no tuvo los votos y después allá en el Teatro del Nacional dijo que lo habían electo. Él mismo renunció el 29 de enero del 2020, nombró un señor José Ignacio Hernández, procurador general, procurador especial, claro, para robarse Citgo y para también avanzar supuestamente en una demanda contra Venezuela que tenía Cristalec en las minas de oro. Renuncia este señor. Cuando tú revisas la renuncia de José Ignacio Hernández, igualito también, dinero, no le dan el dinero, no le prometieron dinero. El 1 de marzo del 2020, una señora de nombre María Alejandra Aristigueta, que la habían nombrado en el gobierno ficticio allá en Suiza, ella renunció por Facebook. O sea que no se respetan ni ellos mismos, por Facebook. Renuncia por Facebook esta señora, manda un Facebook. Y Alejandro Grisanti, el 6 de mayo del 2020, que pertenecía a la Junta Directiva de PDVSA, también mandó una carta renunciando. El 8 de junio del 2020, ahorita, el 8 de junio, una señora fue designada, que estaba designada embajadora en Chile por Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez. Bueno, el caso de Guarequena es más patético, porque Piñera es uno de los auspiciadores del golpe de Estado contra Maduro. Es uno de los delfines de los Estados Unidos para derrocar al gobierno y reconocer a Juanito Alimaña. Y esa señora Guarequena todavía no la ha reconocido el gobierno de Chile. No se reconocen entre ellos mismos. No la ha reconocido. Y ella dice, manda una carta y habla que renuncia por razones económicas y migratorias. Bueno, está ilegal en Chile, porque no es embajadora, no es nada, pero además, oigan lo que escribe la señora Guarequena, que quiero compartir con ustedes. La ex embajadora en Chile, Guarequena Gutiérrez, dijo indignada que mientras un grupito de maricones y prostitutas goza con los recursos internacionales otorgados al gobierno legítimo de Guaidó y se dan vida de jeques en Santiago, ella y su grupo de colaboradores andan como las hermanitas de la caridad pidiendo limosna para subsistir y tratar de ayudar a los venezolanos de la diáspora. Asimismo manifestó que
vivarachos tras el teclado, mientras disfrutan una cuarentena de lujo. Algunos paisanos dilapidan cientos de dólares y hasta manejan casas de cambio ilegales a través de WhatsApp, en detrimento de los venezolanos trabajadores en Chile y sus familiares en el país, con los recursos que debería recibir la representación de la Asamblea Nacional en el exterior, los diputados y miembros del TCJ en el exilio. Continúa diciendo, esta situación de dilapidación de los recursos en drogas, oiga, lo dice Guarequena, en drogas y orgía de los amiguitos de Caracas, es la que debe cesar. Los ojos del mundo nos observan como unos fantoches y vulgares politiqueros. Su palabra vaya adelante, Guarequena, usted lo está diciendo. Vean, ahí no hay valores, ahí no hay principios. ¿O usted cree que lo del bar Penélope es un caso aislado? ¿Usted cree que el engaño a los militares que creyeron en las promesas que le hicieron es un caso aislado? No, es su conducta, es su forma de ser. Y las renuncias continuaron. Hay un diputado que se llama Rosmín Montilla, también el mismo 8 renunció al Partido Voluntad Popular. Y además de todo ello, se escucha por allí que el desmoronamiento de la patria oposición venezolana, a lo interno, ellos se siguen fracturando. ¿Por qué? Bueno, porque Juanito Alimaña se cansó del G4, ya renunció a Voluntad Popular y anda calentándole las orejas a sus acólitos, es decir, a sus jalamecates, acólitos entre paréntesis, jalamecates. Ojalá eso, a sus jalabolas, pues. Distintas organizaciones políticas a que pertenezcan, Ayayadecos, Copellano, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, diciéndole que va a crear un nuevo partido. Incluso se dice que fueron al CNE a buscar, a reservar nombres, donde se barajea o el nombre de Vamos Bien o el nombre de Transición Democrática. Algunos de esos, cuando usted es un partido Vamos Bien o Transición Democrática, bueno, Juanito Alimaña. Esta supuesta organización política, el plenipotenciario sería Juanito Alimaña y ahí él mismo sería juez y parte, se paga y se da el vuelto, haría lo que le da la gana. Al respecto, bueno, hacen reuniones en distintos lugares del país y los encargados de organizar los encuentros para la conformación de ese nuevo partido, ahí está un exalcalde de Chacao, Emilio Graterón, y el aberrado sexual de Roland Carreño. Yo no sé qué experiencia que no sea de ladrón y de aberrado tiene Roland Carreño en la conformación de organizaciones políticas. Y utilizan como asesor a un politólogo de nombre John Magdaleno. Ustedes saben, camaradas, para seguir abonando la indignación de los antivalores de la derecha, ¿cuál es el banderín de enganche que utilizan en las reuniones para convencer personas hacia la conformación de este nuevo partido? Bueno, que ellos tienen un pote de 25 millones de dólares y con eso van a conformar el partido. De decir, vénganse para este reparto de botín. Se lo hemos dicho siempre. Y con esto concluyo este segmento. La oposición venezolana no es que se está fracturando, nunca ha estado unido. Porque ella no es una organización con fines políticos. Ella es una organización delincuencial para robar al país y para engañar a los opositores que creen en alternativas distintas al chavismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las organizaciones políticas, como se lo dije anteriormente, tienen valores y principios, tienen ética, tienen moral, y cuando no hay acuerdo a lo interno es por razones de concepción de proyectos ideológicas y filosóficas. Ellos, la derecha, las diferencias son por reparto de botín. ¿Quién tiene confrontación y diferencia por reparto de botín? Las bandas criminales. Ellos son una banda criminal. Y mientras todo esto ocurre, observamos el silencio y la mirada cómplice. No se ve por ningún lado. Los Estados Unidos,
Claro, ellos reconocen que los tontos útiles que tenían en Venezuela sus quinta columna devinieron en unos buenos para nada. No les sirven para nada y además los Estados Unidos están tratando de salvarse ellos allá. Van a estar pendientes Juanito Alimaña. Así están las cosas en la derecha venezolana. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de un tema que considero importantísimo. Escuchamos que empezando el mes de junio llegó una brigada norteamericana de asistencia a fuerzas de seguridad y se encuentra en Colombia, en la zona del Catatumbo. Hablaremos de ese hecho, las implicaciones en Colombia y su impacto en Venezuela y en la seguridad y la paz de la población de estos dos países. Vamos a la pausa y ya regresamos. Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, por sus siglas en inglés SFAB, llegó a Colombia para ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Esa es la noticia que apareció en los distintos portales. Ahora, existe una altísima tensión y zozobra que se vive en Colombia. Primero, por el recrudecimiento del conflicto ante el desconocimiento de los acuerdos de paz. Y luego, por la disputa que existe entre los carteles de la droga por el control del negocio del narcotráfico. Ahora a ello se le suma este nuevo ingrediente para seguir ensangrentando a Colombia y que además tiene repercusiones en Venezuela. Si apelamos a nuestra memoria, iniciando el mes de junio, el gobierno del subpresidente Iván Duque dio a conocer a través de los medios y las redes una supuesta estrategia que se llamaba las zonas de futuro, donde él establecía que iba a priorizar aquellos lugares que por razones de seguridad nacional tenían un alto nivel de afectación por la criminalidad, la precariedad institucional y requerían de una intervención urgente por parte del Estado. Una vez que la intervención la hace el gobierno colombiano en esta zona convulsionada, que de paso se ha dicho, el Catatumbo es fronterizo con Venezuela, hay Catatumbo colombiano, Catatumbo venezolano, no solo terrestre, sino fluvial. El río Catatumbo es uno de los afluentes a la cuenca del lago de Maracaibo. Bueno, esto va a seguir llenando de sangre esta subregión del norte del Santander, donde, oigan, la intervención no la está haciendo la Fuerza Armada Colombiana, sino esta Brigada de Fuerza de Seguridad, bajo la égida de que van a brindar asesoría a los estados mayores de las fuerzas de tarea conjunta. Veamos el siguiente video. Una unidad élite de los Estados Unidos llegará a Colombia para apoyar la lucha contra el narcotráfico, según lo anunció la embajada de ese país en Bogotá. Se trata de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad que asesora y apoya operaciones en naciones aliadas. Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en zonas delimitadas por el gobierno nacional, como la región del Catatumbo. Esta situación tiene ampliamente preocupados a los líderes sociales y campesinos que temen un recrudecimiento del conflicto con afectaciones directas en la población civil. De ser cierto estos anuncios, pues todos sabemos muy bien lo que va a suceder en la región de Catatumbo. De por sí tenemos un conflicto ya por décadas en la región que ha dejado dolor, sufrimiento, muertes en la región. Pues ahora con la llegada de estos militares extranjeros a la región, en primer lugar es una violación a la soberanía nacional y en segundo lugar, pues lo que va a haber es más derramamiento de sangre, más confrontación en la región de Catatumbo.
El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, señalaron que para el gobierno colombiano la lucha contra el narcotráfico es una prioridad compartida con Estados Unidos, argumentando que este flagelo es uno de los motores principales de la violencia que afecta a las comunidades y a los líderes sociales. Sin embargo, son estos últimos los que más se oponen a esta situación. Nosotros los campesinos del Catatumbo rechazamos rotundamente la militarización extranjera en nuestros territorios y estamos en contra de la violación de los derechos humanos del campesino. Los campesinos de la región del Catatumbo rechazamos rotundamente la militarización extranjera y la violación a los derechos humanos. Para los labriegos, la iniciativa tiene trasfondos más complejos. No creen que vengan a combatir el narcotráfico y señalan que es una estrategia del gobierno para invadir a Venezuela, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Rechazamos rotundamente la intervención de los Estados Unidos con las bases en la región del Catatumbo. Y ahora que vienen soldados norteamericanos para la región del Catatumbo, para controlarlo el narcotráfico, ya nosotros tenemos claridad de que eso es para la invasión a Venezuela y para poder llegar a la región del Catatumbo a violar los derechos humanos, a violar los derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes y a traer a la región una situación de guerra peor que la que hemos vivido por años. A juzgar por experiencias pasadas con bases norteamericanas en otras regiones del país, el panorama que se vislumbra no es para nada alentador para la región del Catatumbo. En el caso, por ejemplo, de Cartagena, donde fueron violadas por parte de muchos militares norteamericanos, muchas mujeres en esta región. Entonces lo que vemos es que con la llegada de estos militares acá a la región del Catatumbo, extranjeros, pues lo que va a haber es una espiral de más violencia en la región de Catatumbo, más la que tenemos actualmente en nuestra región. La presencia de esta unidad militar extranjera tendrá una duración de 4 meses en el país, en lo que centrará sus esfuerzos en 4 regiones priorizadas por el gobierno. Una de estas es la región del Catatumbo, una de las zonas del país con más hectáreas de coca cultivadas. De acuerdo a lo que reseña la noticia, según el ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el propósito de esta brigada es que este grupo trabaje con los estados mayores de 3 fuerzas de tarea conjunta, es decir, con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Brigada contra el Narcotráfico. Eso es lo que dice el ministro de la Defensa, pero el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, él aduce que la presencia de dicha brigada es para ayudar a fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas colombianas para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué subyace detrás de esta acción? Bueno, todo ello genera un incremento de tensión en la región, esa región del Catatumbo. Ellos vivieron en carne propia la experiencia de las tropas norteamericanas en el Plan Colombia. Y ahí lo dicen en su declaración, violaciones de derechos humanos, violaciones a niñas, muertes, asesinatos. Y los soldados norteamericanos tenían inmunidad. Ese arribo de estas fuerzas élites o brigada de asistencia a fuerzas de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia para supuestamente luchar contra el narcotráfico, lo que constituye verdaderamente, camaradas, es una fase del manual de intervenciones que el Departamento de Estado ha implantado para llevar a cabo lo instruido, anoten allí, en la orden presidencial del 2015, ratificada por Donald Trump. Es decir, ese decreto que ratifica Donald Trump debe ser cumplido antes de noviembre del 2020, cuando se realicen las elecciones de los Estados Unidos. Y quizás un nuevo presidente pueda y lo derogue. Por lo tanto, la premura, y hablan allí de los 4 meses de esta fuerza. Ese decreto de Trump, esa disposición señala la justificación
Y entonces en la justificación dicen que la erosión del gobierno venezolano, de las garantías de derechos humanos, persecución a los presos políticos, reducción de las libertades de prensa, uso de la violencia, violación, abuso de los derechos humanos, todo el recetario que establece los métodos de intervención para satanizar, estigmatizar y criminalizar gobiernos y hacerlos ver como gobierno forajido. Entonces dicen que aquí, en respuesta a las protestas antigubernamentales, lo que hubo fue detención arbitraria a las manifestaciones. Vayan a ver lo que está pasando ya con las protestas ahorita. También hablan, según el método, de la corrupción y se ocupan, bueno, al hecho que cuando se realizó la negociación con Irán para que llegara la gasolina, uno de los delitos que endilgaban para no permitir que atracaran los barcos iraníes en puertos venezolanos era que estaba siendo pagada por oro. Claro, no es verdad. Eso fue un intercambio comercial. No, está siendo pagado con el oro. ¿De cuándo acá los Estados Unidos preservan el oro venezolano? Pero además, y si se pagó con oro, ¿cuál es el problema? El oro no es un commodity para la transacción comercial y se puede cambiar por otros bienes, se puede canjear por combustible para el pueblo venezolano y el oro le pertenece a los venezolanos y lo presentan como un delito. Ante todo ello, Venezuela constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos. Simplemente una ley que debería ser aplicada por el gobierno de Donald Trump, que realmente resulta no solo una amenaza a Trump, ahora con lo que está pasando para el pueblo estadounidense, no solo una amenaza para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela, una amenaza para toda la humanidad. Ahora, camaradas, ¿cuál es el plan contra Venezuela? ¿A qué obedece la presencia de estas tropas allí? Está claro, primero, que al ofrecer una recompensa por la captura de un presidente electo constitucionalmente y parte de su tren ministerial, el gobierno de los Estados Unidos están efectuando una declaración abierta de guerra. Oigan, declaración de guerra en términos concretos. El derrocamiento del gobierno y la revolución bolivariana, allí hay una declaración irracional a la luz del derecho. Le estás declarando la guerra a un presidente. ¿Cómo lo hacen? Vista la discapacidad mental de la derecha oligárquica venezolana, el gobierno de Donald Trump tomó la iniciativa de tomar la justicia por su cuenta, algo que es muy normal en Trump, es su estilo, pues. Y él cuenta con el apoyo de ¿quién? Del gobierno colombiano. No es que hay 9 bases militares norteamericanas en Colombia, es que ya toda Colombia es una base militar norteamericana, toda Colombia es un portaavión gringo para atacar a Venezuela. Por lo tanto, hay una subyacencia perceptual de que les da derecho para intervenir a Venezuela y la orden operativa de marzo del 2015 les da la justificación. Además de ello, ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Ministerio de las Colonias de la OEA con sus resoluciones que hablan de la activación de la Carta Interamericana y además ellos no le paran, los Estados Unidos no le paran a lo que ordene la ONU ni a lo que diga su Consejo de Seguridad. Es la aplicación de la doctrina Monroe en pleno desarrollo. Y además todo ello representa una clara violación a la soberanía nacional. Detrás de ello lo que subyace es el empleo de fuerzas norteamericanas a 2 niveles. Por un lado, buscan resolver el conflicto interno en Colombia por el control del narcotráfico. Oiga, control del narcotráfico. Y por el otro lado, interactuar
con la Fuerza Armada colombiana sobre planes militares, no solo hacia Venezuela, sino para planificar las operaciones desde todos los puntos de vista contra nuestro gobierno, contra nuestro pueblo, contra nuestra Fuerza Armada. Y es una disyuntiva en la cual nos encontramos todas y todos los venezolanos. En ese sentido, nuestro llamado es a estar vigilantes, a estar alertas. Nosotros lo hemos dicho, en el plano que nos planteen combate los vamos a derrotar. En cualquier escenario los vamos a derrotar, pero debemos estar alerta. El fracaso de la operación Gedeón devino en la presencia de estas fuerzas élite. Los vamos a hacer morder el polvo de la derrota. No van a poder con el pueblo venezolano. Y el que tenga alguna duda, aquí está, y con ello me despido, la arenga que nos dejó nuestra guía, nuestra luz, nuestro faro, nuestro timonel, nuestro amado comandante Chávez. Diosdado Cabello siempre lo dice. El que tenga alguna duda en cómo comportarse, vea a Chávez y actúe como Chávez. Y además hay una técnica del liderazgo que se llama el aprendizaje vicario, que es el liderazgo por modelamiento. Por eso que los niños se quieren parecer a sus padres, a sus maestros, a las personas que admiran. Nosotros, los chavistas, los bolivarianos, los revolucionarios de Venezuela, bueno, queremos parecernos a Chávez. Veamos lo que nos dice Chávez al respecto. Gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo programa. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes. Pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar 5 repúblicas independientes. Y todo esto, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo!